Bueno, de mi parte informarles para iniciar la clase de que ya califiqué las notas correspondientes al producto académico número 1. Ya pueden ver sus calificativos. Por otra parte, también los invito a participar en el foro formativo número 1, de manera que puedan incrementar la nota, ¿no? Recuerden que si es que su calificación es mayor a 16 en las respuestas del foro formativo, se procede a añadirles un punto adicional sobre la nota del producto académico, ¿no? Pero si es que la nota es menor a 16 o simplemente no participan dentro del foro formativo, pues no se añade ningún puntaje sobre el producto académico, ¿ok? Así que los invito a sumarse a responder las preguntas del foro, la pregunta del foro de la primera semana, de la segunda semana, mejor dicho, de la primera unidad, para poder incrementar su nota, ¿ya? Como recomendación para el tema del foro, traten de no, digamos, de no copiar y pegar información de internet, ¿ya? Me importa mucho su opinión, no me importa en unas 5 o 6 líneas, que lean un poco del fundamento para poder argumentar su respuesta, y con eso estarían obteniendo una calificación importante, digamos mayor a 16, que les permita subir su nota, ¿no? Pero si copian una respuesta a internet, evidentemente eso es súper sencillo, ¿no? Súper sencillo de darse cuenta. Y ahí sí los califico con notas muy bajas, ¿ya? Por otro lado, para el tema del producto académico número 2, el que viene, les pido por favor que sean bastante concretos y bastante concisos en las tareas que se me presenten, ¿no? He visto tareas de 31 páginas, de 39 páginas y por ahí una de 52 páginas. No sé si fue en este o otro salón, ¿ya? Sobrepasar las 10 páginas ya es bastante, ¿ya? Sobre todo porque acostumbro a leer todo el trabajo, ¿ok? Entonces, en esa metodología de revisión, pues uno se da cuenta que hay palabras que no concuerdan cuando son muchas páginas, hay información que está parchada de internet, hay información que está de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, había un trabajo de 32 páginas que me hablaban del año 57, del sistema bancario, otros del año 1982, una cosa así. Entonces, en realidad esos trabajos deberían ser calificados con 0. Primero, porque son plagio, y segundo, porque no tienen absolutamente nada de coherencia con las preguntas, ¿ya? Si bien ahora han obtenido, digamos, calificaciones que les puedan dar cierta moral para continuar en el curso y para que lo terminen bien, sí les pido, por favor, que sean súper concretos, ¿no? ¿Y cómo se es concreto? En realidad se es concreto haciendo, por ejemplo, cuadros sinópticos, haciendo resúmenes, haciendo ideas principales y a partir de esas ideas principales escribiendo unas cuantas hojas, pero no se es concreto en definitiva cuando se copia y se pega un texto de internet, ¿no? Algunas otras personas han agarrado diapositivas, que me parece muy bien, de la Superintendencia de Banca y Seguros, pero ni siquiera las han citado y en realidad no se trata de copiar y pegar, ¿no? Porque a la próxima sí voy a tener que desaprobar a las personas que me presenten ese tipo de trabajos, ¿ok? Se trata de sintetizar lo que usted puede aprender. Y si es que los trabajos van más de las 12, 13 páginas, pues tendré en realidad que desaprobarlos, ¿no? Porque en realidad ambos, tanto ustedes como mi persona, sabemos que es muy poco probable que ustedes hayan hecho ese trabajo, ¿no? Y finalmente cuando lo leo me doy cuenta de que es una copia del internet, ¿no? Y no solamente lo digo por un tema no solamente lo digo por un tema de yo, digamos, evitarme una revisión tan copiosa como la de 31 páginas, sino lo digo porque lo vivo en el día a día, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar hace unos cuantos años, tenía que siempre presentar informes, ¿no? Normalmente a sugerencias, normalmente a jefaturas y en algunos casos a gerencias. Y algunas veces me ha tocado llevar temas a directorios, ¿ok? Entonces,
digamos, con la práctica o con la experiencia he aprendido a que ser lo más sintéticos posibles es lo mejor que puede ofrecer un profesional, ¿sí? Si es que usted logre expresar cierta información concreta que solucione problemas en unas cuantas hojas, es justamente por eso que uno puede llegar a ganar dinero, ¿no? ¿Sí? Así que no nos acostumbremos a copiar y pegar cuantiosa información, porque en realidad eso no es, eso lo hace cualquier persona, ¿ya? Un profesional, digamos, a carta cabal, no necesariamente tendría que recurrir a esos métodos, ¿sí? Así que, por favor, les pido una vez más encarecidamente que revisen bastante bien la siguiente tarea, el siguiente producto académico, que procuren poner cuadros y resúmenes de manera que no sea información copiosa y se detalle de manera precisa qué es lo que quieren expresar. Eso es uno. Y lo otro es que si van a agarrar alguna información, ya sea de internet o de algunos libros, por favor lo citen, ¿sí? Y nada, es eso, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna consulta. Me la hacen saber para poder darle ciertos alcances. ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de banca. Vamos a ver el tema de riesgos financieros y requerimiento patrimonial. En este tema, me parece que hay una pregunta por ahí. Permítanme. Mi mouse. Sin el mouse no puedo. Ya. A ver, vamos a ver. Por ahí me parece que tienen una consulta. A ver. Profesor, buenas noches. Para el P2 puede ser el mismo grupo, somos 4. Ya, para el producto académico número 2, ya he asignado los grupos, ya he creado los grupos en el foro grupal, ya he publicado el día de ayer quiénes conforman los grupos, lo pueden ver en el foro de consultas y novedades, y para coordinar con el grupo hay un espacio específico, ya, que es este de aquí, 10812. 10 y mis cursos. A ver, me da un minuto, vamos a entrar al curso, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, ustedes accesan a su curso y aquí en el foro de novedades y consultas al docente, ustedes van a poder visualizar los grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí, tutoría personalizada, autoevaluación 2, foro formativo, presentación. Ya. Disculpen, no está ahí. Aquí en la plataforma se van a unidad 2. ¿Ok? Unidad 2. Y aquí hay un apartado que dice foro de coordinación grupal. Accesan ahí, donde dice foro de coordinación grupal. Y aquí hay digamos, un espacio en el cual ustedes deberían accesar y dice relación de grupos para el producto académico número 2. ¿Sí? Y aquí están sus grupos. ¿Ya? O Los sea, grupos ya están profesor, formados. buenas noches, profesor. O sea, ha cambiado los Hola, grupos para el siguiente producto académico, o sea, para el PA2. perdón, no lo escucho. No lo entendí bien, mejor dicho. Profe, no, profesor, o sea, el grupo dice que está en el unidad 2, pero o sea, no es el mismo grupo del PA1, ¿verdad, profesor? ¿Es otro o No, es el Marco. mismo? Sí, es otro grupo. En este caso, los grupos están formados de esta manera. Y ustedes accesen ahí, por favor. Y para su comunicación tienen activado cada uno un espacio para que se comuniquen mediante ese grupo. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Sí, Karina, ¿le escucho? Profesor, buenas noches. Respecto al PA,
Al PA1, Ya. al Sí, sí, PA1, dime. profesor, lo hemos trabajado en un grupo. El día lunes anterior no hemos tenido clases, entonces mi grupo hemos optado por avanzarlo el trabajo con el mismo grupo que hemos tenido, lo hemos estado avanzando ya el trabajo y ahora, o sea, es una sorpresa para nosotros, profesor, que nos diga que ayer lo ha publicado los grupos. En ese caso, ¿cómo lo vamos a hacer, profesor? Ya. Antes de responderte, escucho a Jessica y por favor respondo tu pregunta. Sí, Jessica, le escucho. Profesor, buenas noches. Igualmente, hemos hecho justamente el mismo grupo del PA1 al PA2 y Ya. ya lo hemos terminado el trabajo, ¿no? Ya está finalizado, lo que falta es la carátula y como no teníamos entendimiento de que usted iba a hacer el cambio de grupo con otras personas, nosotros que ya nos conocemos del PA1, habíamos quedado trabajarlo de una vez, ¿no? Entonces, en Ok. este caso, no sé cómo podríamos hacer porque ya el producto está terminado, está concluido, como le digo, solamente falta carátula. Ujú. Ya, perfecto. A ver, la última de Marcos, por favor. Profesor, igual mi grupo ya avanzó al 50%, ya le falta poco para acabar, profesor. También Perfecto. habíamos hecho con el mismo grupo. Ya, ok. Ya, y finalmente por ahí alguna señorita más levantó su mano. La escucho, Milene. Sí, profesor, buenas noches. Igual mi grupo, ya, o sea, continuamos con el mismo grupo del Producto Académico 1 y ya Ujú. hemos avanzado también. Ya, perfecto. Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver. Entiendo que el producto académico todavía tienen un plazo de 1 o 2 semanas para poderlo presentar. Entonces, en principio, felicito la anticipación que han tenido. De verdad, normalmente veo que las tareas están entregadas al límite del horario o normalmente en el último día de presentación. Pero en este caso, la mayoría me dice que ha avanzado bastante e incluso lo han terminado. Entonces, de verdad, los entiendo, los felicito, entiendo que tenían afinidad con el segundo grupo, pero en esta ocasión también lo que voy a calificar es la capacidad de relacionarse, digamos, con otras personas y de poder gestionar el aprendizaje y todas, digamos, todos sus aportes para la nueva tarea, ¿ya? En este caso, no voy a poder cambiar los grupos, porque quiero ver cuál es el uso de la plataforma o sea, el uso de los espacios de comunicación que nos está dando la universidad. Y para eso simplemente si ustedes ya hicieron la tarea, pues sencillo, agarren esa información o parte de esa información y coordinen con sus otros compañeros, ¿no? Entonces, sí me gustaría mantener los grupos, pero para este caso les pido por favor que por un objetivo académico también utilicemos las plataformas de comunicación de la universidad y las metodologías que la universidad nos da para poder integrarnos entre todos los compañeros. No solamente estoy calificando en este caso, escúchame bien esta parte por favor, no solamente estoy calificando en este caso el tema de hacer la tarea o plantear los conocimientos que se proponen en la tarea, sino también estoy viendo el tema de cómo se van relacionando con otras personas, ¿ya? Aparentemente esto no es una habilidad que, digamos, debería estar definida en la tarea o, digamos, no es algo que se debería evaluar en todo caso, ¿no? Pero, o sea, sí es una habilidad o un soft skill que yo normalmente evalúo en la segunda unidad y veo cuál es la capacidad de adaptación y de resolución de problemas que ustedes tienen, ¿no? Es sencillo, no les estoy poniendo nada difícil, simplemente les estoy diciendo, ustedes ya tienen un grupo definido, les estoy dando una herramienta para su comunicación, solamente es cuestión de que entre ustedes coordinen, se pongan de acuerdo en ese lugar, es decir, en ese lugar virtual, y concreten hacer la tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy calificando para esta ocasión, ¿ya? Nada, y eso sería todo. Vamos a continuar con la clase. Si tienen alguna queja o si tienen alguna discordancia con ese tema, me escriben un correo y lo sometemos a decisión de las instancias mayores, ¿no? Pero por ahora ya les puse los grupos y los espacios de conversación, ¿ya? A ver, por favor, Yesenia y Milene, para no extendernos mucho en el debate, porque la idea no es debatir sobre si esto es correcto o no es correcto, les estoy explicando las razones por las cuales
se han asignado los grupos y cuáles son los espacios de conversación. Pero si su comentario no va a extender el debate y la clase, adelante, las escucho. Profesor, buenas noches. Disculpe, en la plataforma no se visualiza el foro formativo grupal. Ahorita estoy revisando y no logro encontrar. Por favor, si lo puede hacer visible. ¿No? Sí, sí, sí. Ya. ¿Por ahí había otra participación? Era lo mismo, profesor. Ya, perfecto. Supongo que no está como visible, pero se me hace bien extraño. Permítame solucionarlo en este momento. Ya debería estar. Ya, entonces actualicen sus plataformas. Si es posible, revisen la hora. Y si es que no lo logran ver, sí, Aujapuk ya es el foro de coordinación grupal, que es este de acá. ¿Ya? Sí, sí, está. Gracias, profesor. Listo, a usted por la observación. Muy, muy agradecido. A ver, para el día de hoy vamos a ver este tema de riesgos financieros y requerimiento patrimonial, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una entidad financiera, estamos expuestos a riesgos, distintos tipos de riesgos, principalmente tres riesgos, ¿ya? Crédito, liquidez y riesgo operativo, ¿ya? Más o menos habíamos explicado estos riesgos en las clases pasadas, pero hoy día vamos a entender la lógica de por qué se calculan y por qué son tan importantes en un banco, ¿ok? Dice, las instituciones financieras, los bancos, son por definición entidades altamente apalancadas. A mayor riesgo asumido, mayor capital propio exigido. ¿Qué quiere decir esto? En la parte izquierda de la diapositiva, ustedes pueden ver, digamos, una estructura de un balance general de una entidad tradicional, de una empresa tradicional, que no se dedica a la intermediación financiera. En otras palabras, que no es un banco, que no es una cooperativa, que no es una pyme, que no es una financiera. Es lo que ustedes imaginen, menos una entidad que se dedique a hacer transacciones con dinero en el sentido de préstamos o ahorros, ¿ok? Vamos a suponer que es una entidad que se dedica a la venta de ropa, o vamos a suponer que es un supermercado, ¿ok? Normalmente su activo está en la parte izquierda, su pasivo será, vamos a suponer, un 50 o 60 o tal vez 70%, y el patrimonio podría ser un 30%, 40%, 50%, de acuerdo a la estructura de capital que los gerentes hayan definido para la compañía, ¿ok? En ese sentido, digamos, un excesivo pasivo, es decir, un excesivo uso de la deuda, podría determinar que en el futuro la sostenibilidad de la compañía esté en duda, es decir, que vaya a quebrar en el futuro. Si es que está muy apalancada, puede llegar el momento en el cual los ingresos no le den lo suficiente para continuar con las operaciones, por lo tanto, terminen por incumplir los pagos a los obligacionistas o a los acreedores y finalmente se declare una situación de default. Ante una situación de default se pasa a un proceso concursal en Indecopi y se empieza a liquidar toda la empresa, por lo tanto eso significa una quiebra, ¿ok? Sin embargo, en el lado derecho, ustedes pueden ver la estructura de un balance en el cual una entidad financiera normalmente desarrolla sus actividades. Es decir, el activo está nuevamente por el lado izquierdo y en el caso del pasivo, lo que ustedes van a ver es, digamos, un uso en demasía, por así decirlo, o un uso bastante copioso de pasivos. Y el patrimonio probablemente es mucho más pequeño. ¿Esto por qué ocurre? Porque las entidades financieras normalmente tienen esa naturaleza en sus negocios, tener excesivos pasivos para poder financiar sus activos. ¿Y estos excesivos pasivos qué significan? Principalmente depósitos de ahorristas, depósitos del público y fondeo tradicional. ¿Qué cosa es fondeo tradicional? Cuando otros bancos le prestan a ese banco. Puede ser el Banco Central, puede ser COFIDE, puede ser un fondo internacional, etcétera, etcétera. Por otro lado está el dinero de los ahorristas, el dinero de los depositantes también. En el caso de los estados financieros de la SBS, es decir, en el formato SBS, eso se pone como
depósitos de los obligacionistas, ¿ya? U obligaciones del público. Entonces, este dinero va a financiar todos los activos. ¿Qué quiere decir? Que viene una persona, me presta el dinero y la entidad lo presta a otra persona. Por lo tanto, está haciendo ese procedimiento de intermediación financiera. Entonces, la conclusión con esta primera lámina, ¿cuál es? Que dentro de la estructura normal, mejor dicho, dentro de una compañía que no se dedica a la intermediación financiera, tener, digamos, un pasivo de 60 o 70% es, digamos, ligeramente peligroso. Pero en cambio, dentro de la estructura de una entidad financiera, tener 70, 80, 90% de pasivo es lo normal. ¿Por qué? Porque es una industria que se dedica a eso, a apalancarse, a financiarse de depósitos del público y a invertirlo en préstamos. Préstamos a gente que seguramente necesita dinero para ejecutar sus proyectos. Entonces, cuando el Estado, o sea, cuando la entidad gubernamental mira que en determinado país se está desarrollando este tipo de actividades, dice, si bien es cierto tú le estás prestando dinero a estas personas y tú estás captando dinero de personas que ahorran su plata, ¿qué pasaría si por la naturaleza del negocio tú haces malas inversiones? ¿Qué quiero decir con esto? Haces malos préstamos. Entonces, si tú haces malos préstamos, seguramente vas a tener una cuenta bien gordita en cuanto a cuentas por cobrar. ¿Cuentas por cobrar de quién? De las personas a quienes les has prestado la plata. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el tiempo si tú haces una mal gestión de la colocación de los créditos? Puede ser que todas esas personas finalmente no te paguen. Y si es que no te pagan, no vas a poder pagarle a las personas que te prestaron. Y si es que eso ocurre, simplemente vas a quebrar. Pero ese no es el problema. El problema es que esa plata le pertenece a gente que seguramente trabaja día a día para poder ahorrar lo poco que les queda y guardarla en una entidad para poder asegurar un futuro mejor o para poder hacer una inversión que tranquilamente les permita vivir algunos años, qué sé yo. Entonces, como este es un interés público, el Estado entra y con el supervisor dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer tu entidad financiera, pero si es que quiebras, estas personas no pueden asumir las pérdidas o estas personas no pueden asumir los riesgos. Quien va a tener que asumir los riesgos vas a ser tú. Y si bien es cierto, esto es un negocio apalancado, tú tienes que poner un concepto de patrimonio. Pero yo estoy poniendo mi patrimonio, de repente dice el accionista. El patrimonio contable no va a ser el mismo al patrimonio efectivo. Y el patrimonio efectivo es algo que le pide, o mejor dicho, que pide el Estado peruano a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, de manera que se asuman, o mejor dicho, ¿cómo les puedo decir? Se resistan, sería la palabra, se resistan o se aguanten los riesgos que estamos asumiendo por este lado de los activos. Entonces, llegado el momento, en una situación crítica en la cual estos activos no nos respondan como nosotros creíamos, lo que vamos a hacer es simplemente consumir dinero de ese patrimonio efectivo. Y ese patrimonio efectivo está en función de los riesgos asumidos. ¿Ok? Entonces, esto de acá significa activos por riesgo o activos ponderados por riesgo. A cada riesgo, a cada activo, o sea, es decir, a cada cuenta por cobrar, le corresponde un riesgo. Y de acuerdo a ese riesgo, yo voy a poner un poco de plata como accionista para un tema del patrimonio efectivo. No se preocupe si no quedó claro. Ya, lo voy a explicar un poco mejor. Vamos a suponer... Vamos a poner un PowerPoint. No, disculpen, un Paint. O bien esto. ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que aquí hay una persona, es un monigote, ¿ya? Un monigote con su sombrerote, ¿ok? Y esta persona, vamos a suponer que tiene una casa, ¿ok? Tiene una casa, ¿sí? Entonces, esta persona, vamos a suponer que quiere un financiamiento de, no sé, 10 millones de soles, ¿ok? 10 millones de soles. Entonces, es un número al azar, ¿ok? Es un número al azar.
Entonces, va a la entidad financiera y le dice, quiero 10 millones de soles para financiar un proyecto de, no sé, de hacer una megadiscoteca en Lima, ¿ok? Y la entidad financiera le dice, ya, está bien, yo te presto, me parece el proyecto que puede ser un buen negocio y que me puedes pagar finalmente los créditos. Pero me tienes que dar una garantía, ¿ya? Entonces, este señor le dice, ya, te puedo dar una casa que tengo, no sé, súper grande en San Isidro o en, no sé, en La Molina, ¿ok? O en el Centro Financiero de Lima. Y esta casa está valorizada, vamos a suponer, en 4 millones. ¿Ya? 4 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el banco? El banco dice, ya, a ver, vamos a ver cómo vamos a poner esto en nuestro balance, ¿ok? Acá yo tengo mi balance y acá tengo mis activos, ¿sí? En esta parte de los activos, esta persona o sea, en esta parte de los activos, el banco va a tener una cuenta por cobrar. ¿Cuenta por cobrar de quién? De este señor, porque se ha prestado 10 millones de soles, ¿ya? Bueno, en realidad, en la SBC, o mejor dicho, en el formato que presentan las entidades a la SBC, presentan una línea que se llama obligaciones con los depositantes, o obligaciones con el público, ¿ya? Pero es una cuenta por cobrar. En realidad es la cartera, ¿ya? Entonces, aquí el banco va a tener 10 millones, porque ha prestado 10 millones. ¿Listo? Entonces, para que se calcule, digamos, un patrimonio efectivo, se tendría que hacer más o menos lo siguiente, ¿no? Primero, el banco va a decir, ¿cuál es mi dinero expuesto? ¿Ya? ¿Cuál es mi dinero expuesto? ¿Son 10 millones? ¿O es menos el dinero que yo expongo? Que yo tengo expuesto, ¿no? Y el banco dirá, es menos, ¿no? ¿Por qué es menos? Porque yo he prestado 10 millones. Yo he prestado 10 millones. Pero este señor me ha dejado en garantía, mediante un contrato de hipoteca, 4 millones. Entonces le resto estos 4 millones. Entonces esto de aquí vendría a ser, digamos, la exposición. La exposición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi exposición real? Serían 6 millones. ¿Y qué significa? Que si es que esta persona no me paga, finalmente yo como entidad financiera solamente podría perder 6 millones de soles. ¿Por qué? Porque automáticamente ejecutaré la hipoteca, la venderé, la remataré mediante un proceso de venta y seguramente me pagarán los 4 millones y yo solamente ahorita como banco tendré expuestos 6 millones. Entonces, la entidad te dice, si tú tienes 6 millones como un activo, tú tienes que calcularme un porcentaje y ese pequeño porcentaje lo tienes que, digamos, poner como patrimonio efectivo. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo, quiero explicarles que hay un concepto totalmente distinto del patrimonio contable, del capital social que ponen los accionistas en dinero contante y sonante al constituir la compañía o al hacer ampliaciones del patrimonio, reducciones del patrimonio. Ese es un concepto, pero el otro concepto es que la entidad financiera como entidad tiene que tener aparte un patrimonio efectivo calculado a partir de todos los activos en los cuales ha invertido, ¿no? Así como este señor, habrán otras personas que compren su carro, que financien la compra de su vehículo. Entonces, de repente el vehículo costará, no sé, $20,000 y también ese vehículo estará, digamos, en garantía del préstamo, ¿no? Si es que esta persona deja de pagar los $20,000, el banco agarra y remata el carro. ¿Cuánto vale el carro? 16,000. Entonces, ¿cuánto es mi exposición real? 4,000. Por lo tanto, tú tienes que tener un cachito separado de dinero en tu patrimonio que corresponda a ese activo. ¿Por qué es un activo? Porque es una cuenta por cobrar para el banco. Y a partir de la suma de todos esos montos, se va generando un patrimonio efectivo. Y cuando ocurra algo, finalmente este patrimonio efectivo podrá responder por esas potenciales pérdidas, por ese potencial riesgo de crédito. Entonces, de esa manera,
ya no se ven afectadas las personas que ingresan su dinero acá, que son la gente que guarda sus ahorros. Y esa es una manera en la cual la regulación ha creado una protección para la sociedad, para que los bancos que entren en quiebra finalmente no perjudiquen a los ahorristas que confían en el sistema financiero. ¿Listo? Entonces, por eso es importante definir qué es esto del patrimonio efectivo. Continuamos. Entonces, el tema del patrimonio efectivo está conformado por 3 riesgos, ¿ok? El primero es el riesgo de crédito, que es el tradicional. Ese riesgo de crédito hace referencia a la posibilidad de que las personas no nos paguen en el momento ni en el plazo indicado. En el caso de este señor, que me debía 10 millones, de repente yo le dije que el primer pago debería ser en 5 meses, y en los 5 meses su primera cuota era 1 millón, y solamente me paga medio millón. ¿Está en default? Pues sí, pero le pagó finalmente. No importa si le pagó o no le pagó. Lo que tiene que importar es que le pague el monto acordado en el contrato de crédito. Si es mucho menor, no importa. Igual está cayendo en el riesgo de crédito y está cayendo en el default. Ante eso, la entidad financiera tendría que ejecutar. ¿Ok? Por lo tanto, repito, el riesgo de crédito es la posibilidad de que un cliente o un sujeto de crédito no cumpla con sus obligaciones en el plazo, primero, y en el monto pactados en el contrato de crédito. No se olviden que siempre para poder canalizar un financiamiento hay un contrato de crédito y ahí se estipulan, digamos, las principales obligaciones y los principales términos del contrato. ¿Cuáles son? El plazo y el monto, ¿ok? Por otro lado, tienes riesgo de mercado, ¿ok? ¿Y qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es la posibilidad de desvalorización de tus activos por efectos externos a la gestión de la compañía. Es decir, que corresponden probablemente a temas macroeconómicos, normalmente a temas macroeconómicos. Entonces, los temas macroeconómicos están fuera del alcance de lo que el administrador o el CEO de cada compañía pueda hacer. Por ejemplo, vamos a suponer, normalmente las compañías tienen disponible en la primera línea en su balance, ¿ok? Normalmente las compañías tienen dentro de sus activos, en esta primera línea tienen disponible, ¿no? Bueno, los muchachos de contabilidad sabrán que eso se llama efectivos y equivalente de efectivo en el caso de una empresa tradicional, ¿sí? El plan contable general revisado, me parece que es, lo tiene como efectivos y equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, eso está amarrado con la NIF 1 y bueno, entonces por eso es el otro nombre, ¿no? Pero en el caso del manual de contabilidad de la Superintendencia de Banca y Seguros, esa primera línea se llama disponible. Este disponible puede estar en moneda nacional y en moneda extranjera, ¿ok? Y normalmente, ¿de dónde se fondea este disponible? Lo común es que se fondee de obligaciones del público, ¿ok? Y esas obligaciones del público finalmente, ¿qué son? Esas obligaciones del público finalmente son ahorros de mucha gente que probablemente ha trabajado mucho tiempo y está depositando su confianza en la entidad financiera para que esta entidad financiera en determinado momento le pague un interés, ¿ok? Entonces, esta obligación financiera es una fuente de fondeo, es platita, dinero, líquido, contante, sonante, que finalmente llega a parar aquí, ¿sí? Entonces vamos a suponer que esta obligación financiera nos llega en moneda nacional, pues, ¿no? Nos llega en moneda nacional. Entonces nosotros agarramos y tenemos, vamos a suponer, no sé, 10 soles, ¿ok? 10 soles. ¿Listo? Entonces, no sé, continuamos con el desarrollo de las operaciones y nos llega plata, ¿no? Entonces, en moneda extranjera, ¿sí? Y nos llega, no sé, pues, $200. ¿Ok? Listo. Entonces, yo también, como entidad financiera, voy a hacer préstamos en soles y voy a hacer préstamos en dólares, dependiendo de lo que se quiera financiar, ¿no es cierto? Entonces, hay otros temas que, digamos, son paralelos a la gestión de la compañía, que no tienen nada que ver con la gestión que tomen los gerentes o los directores, que definitivamente me van a afectar. Por ejemplo, no sé, viene un señor que es el representante de la nación y dice, los bancos son malos, los bancos son malos, ¿sí? Los bancos, no sé, se chupan el dinero de la gente y son y son malditos.
Por lo tanto, si es que cobran mucha tasa de interés, los voy a cerrar, porque me da la gana. Y el pueblo le eligió así. ¿Sí? Estoy hablando, no sé, de una figura presidencial. Entonces, evidentemente, el tipo de cambio se va a ir para el cielo. Y por lo tanto, el dinero que yo tenga en moneda extranjera simplemente se va a desvalorizar. ¿Ok? O el dinero que yo tenga en moneda nacional se va a desvalorizar, mejor dicho. Entonces, ese es un riesgo que yo estoy asumiendo. ¿Sí? Pero no es un riesgo que yo asumo por mis propias decisiones, sino es un riesgo que yo asumo porque hay factores externos que me podrían chocar, que me podrían afectar. Ojo, no solamente es el tema de que un mandatario salga y hable cualquier tontería, sino también puede ser un tema de que en los mercados financieros el tipo de cambio se vaya al alza o se vaya a la baja, no necesariamente por lo que diga este señor, que solamente es un ejemplo, ¿ok? Entonces, como yo estoy en el activo asumiendo estos riesgos que corresponden al tema de mercado, pues yo también tendré que tener un patrimonio efectivo que corresponda a estas pérdidas, ¿ok? Que digamos, me resista a estas pérdidas, o que finalmente yo tenga que tener un dinero acá como un colchón, que cuando se den estos cambios abruptos que afecten a la moneda, yo como accionista del banco también tenga que responder. ¿Por qué? Porque el dinero que está acá como pasivo de los obligacionistas del público, de los obligacionistas públicos, no tiene por qué ser tocado. Sí, finalmente, el banco tendrá que responderle y darle a esa gente que depositó su confianza en el banco el dinero con sus intereses que se pactaron en un contrato. No tienen por qué ser tocados esos dineros, porque finalmente el riesgo lo asume la entidad financiera, más no la persona que deposita su confianza en el banco, ¿no? Y finalmente tenemos el riesgo operativo, este de acá, este riesgo operacional, ¿ya? Que puede ser un fraude, por ejemplo. Si yo tengo empleados malos que hacen fraude, finalmente la plata que depositaron los ahorristas en mi entidad financiera se puede perder. ¿Por qué? Porque estos malos empleados pueden desfalcar el dinero de ciertas agencias y yo no voy a ir en contra de los obligacionistas y decirles, ¿saben qué? Tuve un mal empleado, por lo tanto, y eso escapaba a mis cálculos porque yo creía que había hecho una buena selección de empleados y por lo tanto les tengo que afectar a ustedes y devolverles menos dinero. Eso no es justo, pues, ¿no? Por lo tanto, también tienes que gestionar tu riesgo operacional. Y si ocurren esas pérdidas, pues caballero, tú entraste a este negocio y por lo tanto tienes que responder con cierto patrimonio efectivo desde tu bolsillo para, digamos, cumplir con todas tus obligaciones. Por lo tanto, este requerimiento de patrimonio efectivo, este de aquí, está constituido principalmente por el cálculo de estos tres riesgos. El de crédito, el de mercado y el de riesgo operacional. ¿Sí? De hecho, en las entidades financieras siempre se tiene un área específica, una gerencia específica, que no depende del gerente general, sino depende del directorio. ¿Cómo se llama? La gerencia de riesgos. Y esta gerencia de riesgos tiene un área específica para calcular riesgo de crédito y hacerle seguimiento, para calcular riesgo de mercado y hacerle seguimiento, y para calcular riesgo operacional y hacerle seguimiento. ¿Ok? Entonces, de esa manera se constituye el patrimonio efectivo de una entidad financiera. ¿Listo? Ok. Entonces acá tenemos más o menos la explicación, ¿no? Se pondera todos los activos y contingentes del banco según los tres tipos de riesgo, y ya los expliqué. El banco o entidad financiera debe contar con un capital que sea de al menos el 10% de dicho cálculo, ¿ya? Entonces yo calculo mis riesgos y por lo menos tengo que guardar el 10% de ese monto al cual yo me estoy exponiendo como entidad financiera, ¿sí? Y para medir este riesgo, o mejor dicho, para medir cuál es la calidad o el nivel de patrimonio efectivo que tiene cada entidad financiera, ¿sí? Se utiliza un ratio que es muy famoso en la industria bancaria, que se llama el ratio de capital global. Ese ratio de capital global tiene que ser, cuando menos, 10%. ¿Sí? Si es que es menos, ya tendría que haber una intervención de la entidad gubernamental a estas entidades financieras para liquidarlas y que empiecen a devolver el dinero de todos los ahorristas. ¿Ok? Ahora, ojo, tener un ratio de capital global muy alto tampoco es adecuado. O sea, tener un ratio de capital muy bajo significa que estás entregando créditos a diestra y siniestra y de repente no estás soportando tu patrimonio efectivo lo que debería soportar. Eso es uno. Pero tener un ratio de capital global muy alto significa que tampoco están colocando mucho. Por lo tanto, esa entidad no está haciendo muchos negocios. Entonces, tampoco va a ser muy rentable si es que no está haciendo muchos negocios. Entonces, es un trade-off. No puede irse ni muy arriba ni muy abajo. Digamos, tiene que estar en un nivel intermedio. Profesor, ¿hay un nivel adecuado para el ratio de capital global? No necesariamente, ¿ok?
Va a depender de la industria en la que te encuentres. Hay, mejor dicho, industrias, por así decirlo, subsistemas, por así decirlo. Hay subsistemas que son mucho más competitivos que otros. Las cajas municipales son mucho más competitivas que las EPIMES, por ejemplo. O las cajas municipales en sí son mucho más competitivas que las cajas rurales, por ejemplo. Por lo tanto, su ratio de capital global normalmente tiende a bajar un poco, a bajar mucho más que en estas otras entidades. Y estas otras entidades tienden a tener un ratio de capital un poquito más amplio. En conclusión, o en todo caso, siempre es recomendable comparar la entidad con todo el subsistema. Por ejemplo, si estoy analizando una pyme, pues la comparo con todo el subsistema de pymes para ver cómo está su nivel de capital global. ¿Ok? Listo. Dicho esto, ya les expliqué esos temas. Entonces, ahora, ¿quién me dice quién a mí como banco me dice cuál es la forma o cuáles son los procedimientos o cuáles son las recomendaciones para yo calcular esto, para calcular esto o para calcular esto? ¿Sí? Como les decía, en las clases pasadas hay una normativa y esto es lo que en esta parte de la lámina estoy denominando tendencia normativa, ¿ya? Esa tendencia normativa se basa en esta parte de aquí que dicen acuerdos de Basilea. Estos acuerdos de Basilea son documentos que se generan a partir de un comité de Basilea de supervisión bancaria, ¿ya? Y este comité de Basilea de supervisión bancaria está conformado por los bancos centrales y autoridades regulatorias del G20. Son los 20 países con las economías más grandes, ¿ya? No está Cuba, no está Venezuela, ese tipo de países no están ahí, obviamente, sino están los países, por así decirlo, más capitalistas del mundo. Y estos sistemas más capitalistas del mundo tienen los sistemas financieros más potentes o más fuertes del mundo, ¿no? Con Estados Unidos, Japón, puede ser tal vez, no sé, se me ocurre Inglaterra, se me ocurre Bélgica, Holanda, tienen los sistemas financieros más desarrollados. Entonces estos países se juntan cada cierto tiempo y dicen cuál es el principal riesgo que está afectando a los sistemas financieros. Vamos a suponer que es el riesgo de liquidez. Ya. Entonces este riesgo de liquidez lo tenemos que de alguna u otra manera acoplar a ciertas metodologías para que todas las entidades no hagan peligrar el sistema financiero por ese riesgo. ¿Ok? Y a partir de eso sacan documentos. El primer documento salió en 1988, ¿ya? Ahí te dicen, tienes que tener un capital mínimo en función a los riesgos asumidos. Estás haciendo un préstamo, una hipoteca, estás asumiendo un riesgo, por lo tanto tienes que tener un capital mínimo, un patrimonio efectivo mínimo. Estás invirtiendo en derivados financieros, ya, eso es mucho más peligroso. Tienes la posibilidad de ganar mucho, pero también tienes la posibilidad de perder bastante. Por lo tanto, si es que vas a perder, tienes que tener el mismo nivel de capital mínimo exigido para poder responder en caso de alguna contingencia. Después tienes Basilea II. Ahí ya te dicen cálculo de requerimientos mínimos, que ya estaba en el Basilea I de 1988. Y de ahí también te dicen el proceso de supervisión. Ahí ya entra el tema de los supervisores, el tema de la SBS en el caso peruano. Y también te hablan de disciplina del mercado, ¿ya? Disciplina del mercado, que es básicamente tener, digamos, entidades financieras bastante fuertes para que puedan soportar ciertos riesgos de forma masiva. ¿Ok? Después te dicen que hay un Basilea III, donde te hablan de mayor cantidad y calidad de capital. Ya, esto es bien gracioso. No bien gracioso, ¿ya? Aunque sí es bien gracioso. Y les voy a explicar por qué, pero antes me voy a servir un poquito de agüita que he traído en mi pequeña botellita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nace este tema de Basilea III? Este tema de Basilea III nace porque este tema de disciplina del mercado no se aplicó bien, 1. Y 2, porque había un país, ¿ya? Que decía, mucha regulación me ahoga la posibilidad de hacer negocios. Repito, ya, había un país que decía, mucha regulación me ahoga la posibilidad de hacer negocios. Y aquí, por ejemplo, en mi país, yo veo mucha posibilidad de hacer negocios en el tema de hipotecas. Hay mucha gente que viene de distintas partes del mundo a este país porque busca un sueño y sabe que en este país, trabajando más, puedes ganar mucho más dinero y por lo menos necesitas tener una casa digna. Y nuestra economía es tan, pero tan fuerte que simplemente darle crédito a mucha gente va a funcionar. ¿Van a haber riesgos? Sí, pero finalmente somos este país y somos el país más grande.
y por lo tanto podemos soportar cualquier crisis. Por lo tanto, hagamos negocios, pero a la supervisión que no nos esté pidiendo tantos requerimientos, porque si no, no podemos hacer negocios. Y si hacemos negocios nosotros, le va bien al mundo, le va bien a nuestro país, y si no hacemos negocios nosotros, simplemente nos va mal. O sea, ese tipo de argumentos se utilizaban para poder desregular el mercado a tal punto que se tenga un sistema financiero muy laxo, muy poco criterioso, si cabe el término, para poder evaluar créditos. A ver quién me dice ahí en la clase, ¿a qué país me refiero? ¿Alguna idea? ¿Qué país, digamos, antes del 2010 solicitaba ser menos regulado, menos supervisado y que se le dejen hacer todos sus negocios, digamos, a diestra y siniestra para que pueda crecer, entre comillas, la economía de ese país? ¿Qué país creen ustedes que podía situarse ahí? ¿Alguien? Ya. Me refiero a Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica decían, ¿sabes qué? Quiero hacer mayores negocios. O sea, me tienen que permitir hacer mejores negocios. ¿Y dónde está el negocio hoy por hoy? Decían más o menos en el año 2005 o 2006. El negocio está en las casas, el negocio está en las hipotecas. Hay mucha gente que viene a Estados Unidos y su sueño es su casa, su carro y ya está. Sueño americano cumplido. Y un buen trabajo y ya está. Sueño americano cumplido. Y como ustedes saben, los Estados Unidos es un país que alberga gente de todo el mundo. ¿Quién no va a querer tener una casa en los Estados Unidos? Llegaba un migrante de México que cruzaba de manera ilegal la frontera con Texas y trabajaba un año sin papeles ni nada, iba a un banco y le decía, ¿sabes qué? Quiero un crédito para mi casa. Pero tienes cómo pagarlo. Sí, más o menos, trabajo aquí, trabajo allá, pero eres ilegal. Ya veamos la forma, te damos tu crédito, aprobado. Hipoteca subprime. Hipoteca subprime. ¿Ok? Venía otra persona y decía, ¿en qué trabaja usted, señorita? Yo trabajo en un nightclub, ¿ya? Y mi trabajo es de noche y gano buen dinero. Ya, perfecto, es una industria creciente. Te voy a dar tu casa. La vas a pagar a 50 años. Hipoteca subprime. Ojo, o sea, ¿por qué pongo el ejemplo de una persona que trabaja en un nightclub? Tiene sus razones, ¿ya? No es que lo traiga a colación por una cuestión de morbo ni nada de eso, sino que si tú evalúas los casos en Estados Unidos de cómo se daban los créditos de este tipo, era, por ejemplo, a una persona que trabajaba en un nightclub. No tiene nada de malo, ¿ok? No tiene absolutamente nada de malo. Uno es libre y tiene todo el derecho de trabajar donde considere conveniente. Pero esta persona que trabajaba en un nightclub trabajaba bailando, ¿ok? Y su mayor atractivo seguramente era su cuerpo. Si tú le das a una persona un crédito de 50 años, ¿ok? Sabiendo que ese trabajo solamente le va a durar unos 10 o 15 años, pues no tienes el motivo, no tienes el argumento para sustentar los próximos 35 años de dónde va a vivir, de qué va a vivir. Entonces no le puedes dar una hipoteca subprime, ¿ya? Y este es un caso específico que salió en la investigación de los principales culpables de la crisis de Estados Unidos y se habían dado cuenta que le daban crédito a un montón de estas señoritas. Y por eso lo traigo a colación. De hecho, si ustedes quieren ver el caso en concreto, hay un documental que se llama Inside Job, ¿ya? Inside Job, creo que está en Netflix, ¿sí? Y hay otro que se llama The Big Short. ¿Ya? En The Big Short, se narra cómo los bancos le daban a las personas que no tenían mayor sustento este tipo de hipotecas. ¿Listo? Ya está, perfecto. Entonces, ¿qué hacía el banco? El banco agarraba y decía, activos, cuentas por cobrar, vamos a suponer ya, por créditos hipotecarios. Primer año, pagaban todos. Segundo año, dejaban de pagar.
Tercer año, ya, el 70% no pagaba y el 30% sí pagaba. Entonces estábamos mal. Entonces, ¿qué hacía este banco? Simple, agarro todos estos créditos basura, porque son créditos basura, los empaqueto y genero un nuevo activo, ¿ya? Que se va a llamar MBS. MBS son, digamos, las siglas de Mortgage Bucket Securities. Repito ya, Mortgage Bucket Securities. ¿Y qué es un Mortgage Bucket Security? Es un activo respaldado en hipotecas. Mortgage, hipoteca, bucket, soporte, security, activo. ¿Ya? Entonces, activo, soportado o basado en hipotecas. Por lo tanto, todo este conjunto de hipotecas equivalía a un papel. ¿Listo? Y este papel era mi activo. Entonces, este activo, te decían, son hipotecas que tienen 30 años y la gente viene pagando con total normalidad. Por lo tanto, si tú me compras este activo y me das liquidez, te vas a llevar un gran negocio. Van a disculpar el sonido, voy a traer los audífonos. Perdón. Entonces, les decía, tenemos aquí estos MBS, que son los Mortgage Bucket Securities. Y lo que hacían estos bancos, en específico voy a poner el nombre, Lehman Brothers, por ejemplo. Lehman Brothers. Sí, Lehman Brothers. ¿Qué hacía este banco Lehman Brothers? Decía, ¿sabes qué? Saca todo esto de tu activo y véndelo. Empaquétalo y ponlo como un solo activo. Y véndeselo a un banco en Italia. Entonces, véndele al banco italiano este papel, que es un conjunto de estas hipotecas super. Pero venían los abogados y le decían, oye, pero yo ¿cómo le voy a vender al banco algo que en papel dice que es bonito, pero que por dentro es basura? Se está pudriendo. Con pudriendo quiero decir que había gente que no pagaba absolutamente nada por esos créditos, ¿ok? Entonces, habían, entre comillas, ingenieros financieros que le decían, ponle una calificación. Entonces venía una agencia calificadora de riesgos, vamos a poner Moody's, ¿sí? Que es supuestamente una firma independiente que se encarga de calificar estos activos, entre comillas, y conversaban con Lehman Brothers. Y le decía, ¿sabes qué? No es algo bueno por dentro, pero lo podemos vender como algo bueno. Entonces le voy a poner una calificación de A+. ¿Y qué significa una calificación de A+? Significa que ese activo sí tiene, en efecto, la posibilidad de devolver el dinero que dice que debe devolver. Es decir, de pagar lo que la gente que está dentro de estos activos debe pagar. En otras palabras, hay un tercero, entre comillas, independiente, que te está diciendo que estas hipotecas, en efecto, sí van a surtir efecto y te van a finalmente pagar el dinero que prestaste y los intereses que se comprometieron con pagar. Entonces es un negocio redondo. Es un banco famoso norteamericano que me está vendiendo sus cuentas por cobrar y encima de eso hay una tercera persona que es independiente y que es especialista en finanzas y en riesgo que me está diciendo que es un buen producto, por lo tanto lo compro. Y ya está. Lo vendían los MBS. Y había gente en Italia, había gente en Portugal, había gente en Grecia, había gente en Islandia y había gente en España o bancos que los compraban. Y los compraron. Y así operaron. Bajo el pretexto de que el Estado no me debería regular, el Estado debería permitirme hacerme negocio, con eso yo gano y con eso la gente va a tener su casita y todos felices. Pero llegó un momento en el cual la cuestión se hizo ya insostenible. El banco italiano agarró y dijo, ¿sabes qué? Necesito plata, voy a vendérselo esto a otra persona. Y otra persona venía, empezaba a analizar, miraba la cartera de créditos, miraba el tiempo que se habían demorado en pagar, miraba la cantidad de dinero que ganaba la gente que supuestamente iba a pagar. Había muchos desempleados y supuestamente ya no estaban pagando. Y miraban gente que en 10 años había dejado de trabajar, ganaban jugosos montos de dinero por su trabajo nocturno, pero después dejaron de trabajar y los ingresos se fueron para abajo.
y las casas empezaron a subir de precio, pero los pagos que sustentaban los créditos de las casas se iban para abajo. El valor de la casa subía, pero la gente ganaba menos. Una burbuja, ¿no? Entonces, toda burbuja en determinado momento simplemente termina por reventarse, porque es una ilusión. Finalmente, empezaron a cobrar. Dijeron, bueno, yo tengo este derecho, por lo tanto, ¿quién voy a ir a cobrarle? Voy a ir a cobrarle a quien se prestó el dinero. Pa. ¿Y dónde voy a ubicar a esta persona? Bueno, pues seguro en su casa, ¿no? Su casa debería estar, en su casa debería estar esta persona, seguramente se iba a trabajar y volverá en la noche. Iban en la noche, tocaban la puerta y nadie. Al día siguiente iban en la noche, dejaban avisos y nadie. Y iban a otra casa y nadie. Y nadie. Entraban a la fuerza con una orden judicial y se dan cuenta que esa casa estaba inhabitada. No había nadie. Y casas en Norteamérica donde la gente no habitaba. ¿Por qué? Porque simplemente era gente que se escapaba, que dejaba esa casa impaga. Y como no la podía pagar más, simplemente se iba. Y lo que hacían los agentes inmobiliarios era tratar de vender esas casas porque simplemente querían recuperar algo del préstamo que se habían dado. Pero finalmente esto era una burbuja. Y finalmente todo esto reventó y así nació la famosa crisis subprime. Y a partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos, junto a la gente del G20, dijo, vamos a hacer el Basilea III, mayor cantidad y calidad del capital. ¿Qué significa calidad de capital? Tú puedes tener algo muy bonito como esto que te estoy señalando en verde, pero si no es de calidad, si no tiene un sustento verdadero, simplemente no vale para contabilizar el patrimonio efectivo. Simplemente es basura, ¿ok? Y como si tú tienes en tus activos basura, pues simplemente en tu patrimonio efectivo tienes que tener el dinero suficiente para poder asumir las pérdidas de esa basura, ¿ok? Suena un poco fuerte, yo lo sé, no es un término peyorativo, pero en realidad son créditos basura, así se llaman, junk bonds o junk credits, ¿ok? Eso está en la literatura norteamericana. Entonces, finalmente este banco quebró, Lehman Brothers quebró, y países como los PIGS, que son Portugal, Italia, Grecia y España, cayeron en default. Son los países que entraron en crisis por toda esta crisis financiera del 2008 y que finalmente, en el tema de banca, tuvo su correlato, tuvo su consecuencia, que fue que Basilea III exigía mayor cantidad y calidad del capital. ¿Ya? Y de esa manera se fue desarrollando la tendencia normativa hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Esta normativa se aplica en Perú? Sí se aplica. Si bien es cierto, es facultativo, es decir, los gobiernos tienen la opción o la libre elección, o en todo caso la discreción de seguir o no seguir estas recomendaciones. En el caso peruano sí se siguen estas recomendaciones. Y en el caso peruano se adoptan estas recomendaciones para poder determinar los riesgos. ¿Y para qué determino los riesgos? Pues simplemente para determinar mi patrimonio efectivo. Y de esa manera se coberturan los riesgos en la banca. ¿Ok? Listo, muchachos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no quede claro, algo que quieran que repita, algún comentario, por favor, para pasar al siguiente tema. ¿Alguien? ¿Consultas? ¿Está todo claro? ¿Alguien, por favor? ¿Se me escucha, no? ¿O no se me está escuchando? ¿Estoy? Sí, tengo internet. Sí se te escucha, profesor, todo que está claro. Ya, perfecto, Marcos, gracias. Pensé, como todos se quedaron callados, pensé que... Por favor, son libres de comentar la consulta que quieran comentar. Si algo no queda claro, aparte de Marcos, muchas gracias por tu respuesta, por tu feedback. Consúltenlo. No tengo ningún problema en repetir lo que no quede claro. ¿Ya? Listo. Parece que no. Parece que todo bien. Por ahí creo que todo claro. Ah, ya. Perfecto, señorita Diana. Muchísimas gracias. Listo.
Continuamos ya. Ahora vamos a ver un poco de temas un poco más, digamos, micro, aterrizados al mercado peruano específicamente, porque pasamos a esta unidad donde vamos a ver organización y funcionamiento de empresas bancarias, ¿ya? En esta unidad vamos a ver formas de constitución, es decir, cómo una compañía puede participar dentro del sistema financiero peruano, ¿sí? ¿Quién te da la autorización para esa participación, para el funcionamiento de una entidad financiera? Ustedes ya lo deben imaginar, ese es un tema sencillo. Vamos a hacer un poco de depósitos, ¿sí? También es un tema que ustedes ya deben saber porque todos sabemos abrir una cuenta de ahorros. De hecho, todos, casi todos deberíamos tener una cuenta de ahorros. Tenemos mecanismos de protección de los depósitos, ¿ya? Hay un mecanismo principal, que es este de acá, que es el Fondo de Seguro de Depósitos, que lo vamos a ver hoy día. Y vamos a conversar cómo funciona y qué entidades nos ofrecen ese fondo de seguro de depósitos para tener cierto resguardo de nuestro dinero, ¿ya? Vamos a ver un poco de derecho financiero, que es el tema de intimidad financiera. Cuando hablamos de intimidad financiera estamos hablando de dos cosas, secreto bancario y reserva tributaria, ¿ok? Estos dos aspectos son un derecho consagrado dentro de la Constitución política. Nuestra intimidad financiera nos da derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver el tema de centrales de riesgo, ¿sí? Por aquí he traído un extracto de cómo es un Infocorp para que vean la información que hay en Infocorp, ¿sí? Vamos a ver también el tema de, reserva legal y encaje legal, lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la clase pasada en la cual hemos visto el mecanismo de transmisión del Banco Central al sistema financiero mediante sus políticas monetarias, ¿no? Habíamos visto tasa de interés de referencia interbancaria y habíamos visto la tasa de encaje legal. Y el mecanismo de transmisión es como cuando sube la tasa, baja la tasa, cuando sube el encaje, baja el encaje, cómo se mueve la dinámica de todas las operaciones en el sistema financiero para afectar la oferta o la demanda de dinero en el mercado, en el sistema financiero peruano. Vamos a ver operaciones y servicios financieros, contratos, instrumentos financieros y empresas del sistema financiero. ¿Ok? Entonces, comenzamos. A ver. Cosas bien puntuales. Todas las empresas financieras se crean por sociedad anónima. No hay ninguna otra forma societaria con el cual se pueda crear una entidad financiera. La autorización la da el regulador. Es el único que te puede autorizar a crear, a transformar, a convertir, fusionar o escindir una entidad financiera. ¿Sí? O a liquidar también, ¿ya? Todos los estatutos sociales deben ser inscritos en registros públicos. Eso es algo obligatorio. Ahora, hay una excepción que no necesariamente se guía por la ley general, que es la ley 26702, sino las cajas municipales y las cajas municipales de crédito popular se rigen por la legislación que les es propia. Es decir, hay una ley específica para cajas municipales y hay una ley específica para cajas municipales de crédito popular, ¿sí? Entonces, bajo esa normativa se inscriben o se hacen los estatutos de las cajas municipales y de las municipales de crédito popular, ¿ya? En el caso peruano, tenemos aproximadamente 9 cajas municipales. De esas cajas municipales, 2 son las más fuertes. La primera es la Caja Huancayo. No, la Caja Arequipa. Y la segunda, que es la Caja Huancayo. Si es que a la Caja Huancayo le entra un inversionista extranjero, como en el caso del BitInvest, que me parece que lo van a ver estas semanas, es muy probable que la Caja Huancayo ya se convierta en el primer lugar. Pero si eso no ocurre, la Caja Arequipa va a seguir siendo el primer lugar. En el caso de las cajas municipales de crédito popular, solamente tenemos una en el caso peruano, que es la Caja Metropolitana de Lima, ¿ok? Principalmente da créditos de prendarios, ¿ya? O pignoraticios también le dicen. Son créditos en los cuales tú prendas tu joya, tu moto, tu electrodoméstico y te dan plata, ¿ok? Modificaciones estatutarias. Las modificaciones estatutarias, si vas a hacer una fusión, una adquisición, una conversión, solamente puede ser autorizada por la SBS, ¿ok? A ver, aquí quiero un poco de participación de parte de ustedes. En el caso de denominación social, la denominación social se incluye una referencia específica a lo que puede hacer la entidad financiera, ¿sí? Esto se cumple y no es obligatorio, pero se cumple en algunos casos. Por ejemplo, antes teníamos un banco de materiales. Ese banco de materiales era para darle, digamos, financiamiento a las personas para que compren materiales para que hagan sus casas, ¿ya? En algún tiempo existió un banco industrial, solamente era para determinadas industrias.
¿ya? Y así sucesivamente. Puedes hacer referencia al sector al cual estás dirigido como banco, o simplemente puedes ponerle un nombre comercial como tú desees, ¿ya? No es mandatorio ni obligatorio que le pongas qué cosa es lo que financias necesariamente, ¿ya? Y finalmente tenemos este ítem que dice, está prohibido, según ley, utilizar la palabra central cuando se constituye una empresa financiera o una empresa bancaria. Pregunto a la clase, ¿por qué estaría prohibido utilizar la palabra central dentro de la denominación de un banco, por ejemplo? Súper sencillo, ¿ah? ¿Por qué estaría prohibido utilizar la palabra central dentro de la denominación de un banco? ¿Alguno? ¿Por qué estaría prohibido utilizar la palabra central dentro de la denominación de un banco? ¿Alguna opinión? Criterio, ¿ah? Yo sé que tienen la respuesta. Profesor, por el Banco Central de Reserva. Exacto, Noemí. Por el Banco Central de Reserva, ¿no? Solamente tenemos un Banco Central de Reserva. Entonces la ley dice, podría prestarse para cierta confusión que otra entidad financiera se llame, no sé, Banco Central de Lima o Financiera Central de Lima, ¿no? Entonces, podría generar cierto error que finalmente nos conduzca a errores operativos y eso nos pueda generar problemas. Por lo tanto, solamente se puede llamar Banco Central una entidad en el Perú. Ninguna otra entidad puede adoptar ese nombre de central, ¿sí? Listo. Dentro de la constitución de las compañías financieras tenemos ciertos montos de capital, ¿ya? El primer capital social mínimo es de los bancos y corresponde a los 14.91 millones. Es el capital social mínimo que se necesita para formar una empresa bancaria, ¿ya? De hecho, casi todos los bancos, en el caso peruano, superan con creces este monto, ¿sí? Superan con creces este monto. Es más, en el caso peruano hay cooperativas que superan con exceso, con creces nuevamente, cooperativas, este monto. Hay cooperativas muy grandes que tienen el tamaño de un banco, en el caso peruano, por ejemplo. Y son cooperativas bastante bien gestionadas. Si yo quiero hacer una empresa financiera, el monto se reduce, ¿ok? Y se reduce a 7.5 millones como mínimo para poder crear una empresa financiera, ¿sí? Si yo quiero hacer una caja municipal, el monto se reduce más todavía. Son 678.000 soles. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente las cajas municipales se crean a partir de, digamos, los aportes de ciertas municipalidades. Entonces, como son entidades del Estado y no tienen, digamos, un fin lucrativo, es decir, las municipalidades, se les permite crear con menores montos un capital social para poder aperturar una caja municipal, ¿sí? Las cooperativas de ahorro necesitan 678.000 soles para crearse. La finalidad de una cooperativa no es crear ganancia. La finalidad de una cooperativa es cooperar entre sus miembros, darle financiamiento y productos de ahorro entre sus miembros y que de esa manera vaya a crear, ¿no? Una cooperativa no tiene accionistas, una cooperativa tiene socios. Toda persona que participa en un crédito o un producto de ahorro de una cooperativa es un socio más, ¿sí? Se le podría llamar accionista, pero finalmente viene a ser un socio más, ¿ya? O sea, esa es la palabra correcta en el caso de una cooperativa. Tenemos cooperativas muy grandes en el Perú y de hecho, en particular, ese es un tema que a mí o sea, a manera personal les cuento, ¿no? Ese es un tema que a mí me entusiasma porque sí me gustaría que el Estado peruano y la superintendencia, digamos, creen un marco mucho más robusto y más promotor de las cooperativas. Porque cuando una cooperativa está bien gestionada, finalmente las tasas de interés van en favor de los asociados, de los afiliados, ¿ya? Siempre que me llaman por teléfono o siempre que voy a atenderme a algún banco a hacer algunas transacciones, siempre me dicen, señor, usted tiene un crédito preaprobado de tantos soles, ¿no? Y yo les digo, siempre le respondo, ¿no? Si la tasa es menos de 11%, estoy interesado. Pero si la tasa es más de 11%, por favor no me comentes más, no estoy interesado. Y siempre como que me miran con extrañeza, ¿no? Y me dicen, señor, le estamos ofreciendo, no sé, 35%. La otra vez me dijeron en Interbank 33%.
¿Quién le ofrece a 11%? Bueno, son las cooperativas, ¿no? O sea, hay cooperativas que te ofrecen incluso tasas menores, ¿ok? Incluso tasas menores, pero a veces uno no tiene la seguridad, a veces desconfía, ¿no? Por eso hay que informarse bastante bien de cuáles son las cooperativas, digamos, más potentes y tratar de participar en una, informarse bien y tratar de participar en una, porque finalmente los beneficios, cuando uno obtiene un financiamiento en una cooperativa, son mucho mayores que el financiarse por por el sistema financiero tradicional. Disculpe si no estoy pronunciando bien, ¿ok? Entonces, como les decía, hay cooperativas que tienen tamaño de un banco, ¿no? Incluso más grandes que los bancos, en el caso peruano. Listo. Depósitos. Antes de entrar al tema de los depósitos, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, por favor. ¿Alguno de ustedes aquí participa en una cooperativa? ¿O ha escuchado de alguna cooperativa? ¿Alguna experiencia? Ya, parece que nadie. Vamos a continuar entonces. A ver, ahí tenemos una cooperativa Abaco. Ya, sí, es una cooperativa grande y bastante importante en el país. Ya, a ver, vamos a ver este tema de depósitos, ¿ya? Cuentas de ahorro, dice. El tema de las cuentas de ahorro ya ustedes lo saben, o sea, cualquier persona puede crear una cuenta de ahorro. Es un depósito de plazo indefinido en el cual una persona puede tranquilamente meter y sacar su dinero en el momento que lo considere conveniente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Normalmente afiliarlo a una tarjeta y permitir el comercio electrónico. Hoy por hoy esa es la finalidad principal de una cuenta de ahorros, ¿no? Y es mucho más seguro que cargar efectivo, ¿no? Para poder utilizar una cuenta de ahorros en transacciones comerciales, lo que tiene que hacer es tener una tarjeta de débito y también encontrar un POS, ¿no? Un Point of Sales, ¿no? Esto de acá, POS, Point of Sales. Entonces, ese POS se encarga de leer la tarjeta y abonar desde su cuenta o cargar desde su cuenta de ahorro ciertos consumos que usted realice, ¿no? En el caso del depósito a plazo fijo, también lo saben ustedes, no lo voy a repetir, no hay mayor ciencia acá. Usted pone cierto dinero, se espera determinado tiempo y por ese determinado tiempo que deja sus ahorros, la entidad financiera le remunera con cierta tasa de interés mucho mayor que una tasa en una cuenta de ahorros, ¿ok? Antes, estamos hablando de unos 10 años, si usted retiraba su dinero, normalmente los contratos decían que usted perdía todo su dinero. Hoy por hoy, los contratos de alguna u otra manera han ido, por la competencia también, ¿no? Han ido tratando de dirigirse al beneficio del usuario final. Entonces aquí te dicen como que, ya, está bien, yo te ofrecí 4% a 6 meses, pero si tú te retiras a los 5 meses, yo ese 4% solamente lo calculo para esos 4 meses y te doy esos intereses, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera se está ajustando este tema para que finalmente el cliente se quede con la entidad financiera, ¿ya? Y la cuenta corriente es una cuenta que nos permite, digamos, hacer pagos contra esa cuenta, ¿no? Normalmente nos permitía el uso de cheques y girar cheques contra esa cuenta para que se cobren en las entidades financieras, ¿ok? Entonces, antes existía una talonera de cheques, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora todo este tema es electrónico. Esos son los principales depósitos que tiene una entidad financiera, ¿ya? Ahora, cuando uno hace los depósitos, hay un mecanismo de protección en el sistema financiero muy importante. Y en este caso, excluyo a las cooperativas. Las cooperativas no tienen el sistema de protección que voy a mostrar a continuación, ¿ok? Este mecanismo de protección de depósitos, ¿sí? Se llama Fondo de Seguro de Depósitos, ¿ya? Y ese Fondo de Seguro de Depósitos fue creado en 1991 mediante un decreto legislativo que protege al ahorrista en caso quiebre una entidad financiera miembro del fondo, ¿ya? Desde 1999 ya esto dejó de ser un fondo, dejó de ser una asociación simple en el cual se ponía plata para proteger el dinero de los ahorristas del sistema financiero y pasó a ser una entidad de derecho privado. Es decir, una empresa que administra el fondo y a partir de esa administración del fondo lo hace rentabilizar, etcétera, etcétera. Y cuando pasa una contingencia, es decir, cuando determinada empresa llega a la posibilidad de quiebra, pues simplemente esta empresa saca el dinero y empieza a repartir
el dinero. ¿Ok? Entonces, desde el inicio de sus operaciones, el Fondo de Seguro de Depósito, en el caso peruano, ha participado en 16 procesos de salidas del mercado. Casos típicos, la Caja Ica, ¿ya? Otro caso típico, el Banco Latino. Y ahora último, la última entidad que se intervino se llama Financiera TFC. Ya era una financiera que funcionaba por aquí, por Javier Prado, y en determinado momento lo intervino la SBS y dije, no va más, esta financiera no va más y simplemente hay que cerrarla. Entonces la cerraron, y lo que se hace normalmente en este tipo de coyunturas, de problemas, es que entra la SBS, interviene, cierra las oficinas y llama a un proceso de licitación para que otra entidad del sistema financiero se encargue de repartir el fondo de seguro de depósitos. Entonces, en el caso de TFC, recuerdo que ganó el banco de crédito. Entonces, el banco de crédito recibe los balances de la financiera TFC, recibe la información de los obligacionistas y se contacta con el Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos recibe la orden de la SBS para poder repartir los fondos y se los da al banco de crédito. Y el banco de crédito publica una lista de las personas a las cuales se le va a devolver los ahorros que depositaron en la financiera que quebró. ¿Ok? Entonces, y nada, la gente va al banco de crédito y cobra ese dinero. La cobertura de los depósitos asegurados por este fondo, por persona y por institución financiera, actualmente está en 107.198 soles. Ya, me parece que ese monto se ha actualizado ya. Lo podemos ver juntos. Ya, por ejemplo, acá vamos a poner Fondo de Seguro de Depósito. ¿Sí? Acá tienen la página del Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Entonces, en esta parte de arriba, dice monto máximo de cobertura para el periodo septiembre-noviembre de 2021. Dice 112.853. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera? Si es que usted deposita, vamos a suponer, 90.000 soles, ¿ya? Si es que usted deposita, vamos a suponer, 90.000 soles, ¿ok? Y los deposita nuevamente en esta financiera que les dije, TFC, ¿sí? TFC. Y finalmente TFC cae en default, usted tiene 90.000 soles, ¿no? Entonces, hay una licitación y entra, como en este caso les dije, ocurrió que el BCP ganó la licitación y el BCP habla con el Fondo de Seguro de Depósitos, el Fondo de Seguro de Depósitos le transfiere el dinero y el BCP le cubre ese monto. Pero hay un límite, ¿no? Que son 112.853. 112.853. ¿Sí? Entonces, ¿me van a devolver mis 90.000 completos? Sí, me los van a devolver completos. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasa si yo tengo 120.000 soles de ahorros? Ay, sí, estás piña. Estás piña. Primero, te van a devolver 112.853. 112.853. Y los 7.100 y picos que está sobrando, van a esperar a pagarles a todos, y si es que sobra con los activos, te pueden devolver tus 7.000, pero ya como que empieza a entrar en cierto riesgo, si te lo pueden o no te lo pueden devolver. Va a depender de los activos que tenga la empresa para poder pagarle a los obligacionistas. Normalmente debería darse la situación en la que sí existe el dinero para pagarle a la gente que depositó sus ahorros, normalmente, pero podría ser el caso en el que no, solamente te van a cubrir hasta este monto que estoy marcando en verde. Hasta este monto que estoy marcando en verde. Este monto se actualiza cada trimestre y va subiendo de monto, va subiendo, normalmente va subiendo de monto, va subiendo de monto, va subiendo de monto. ¿Ya? Si es que hay, digamos, si es que hay una persona, nuevamente nuestro monigote con sombrero, si es que nuestro monigote con sombrero tiene 90.000 en IBK, en el Banco Interbank, si es que nuestro monigote con sombrero tiene 120.000 en BCP, y si nuestro monigote con sombrero tiene 200.000 en Caja Huancayo,
el fondo le devuelve, y vamos a suponer que, por desgracia, estas tres entran en crisis, en crisis, en crisis. Las tres quiebran. El fondo le va a devolver acá 90.000, acá le va a devolver 112.000, y acá le va a devolver 112.000. La diferencia la pierde. No es que la pierda, pero digamos, el proceso de devolución va a ser mucho más engorroso y va a tener que esperarse para que pueda cobrarlos. Por lo tanto, el fondo de seguro de depósito me responde por cada cuenta, por esta, por esta, por esta. No es que me cubra solamente 112 en todo el sistema financiero, sino es en cada cuenta me va a responder hasta por un monto de 112.853. ¿Ok? A ver, ¿qué ocurre con las cuentas mancomunadas? Bueno, con las cuentas mancomunadas se le devuelve a los titulares. No es que se le devuelva más o menos, solamente se les da el monto que corresponde. ¿Qué sucede si tengo depósitos en más de una empresa miembro del fondo? Bueno, te van a devolver por cada cuenta que tú tengas en las entidades financieras, ¿ya? Los depósitos de quién se encuentran asegurados, de todos los ahorristas del sistema financiero, ¿ya? Acá sí se excluyen cooperativas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, finalmente, para proceder con el pago de la cobertura, al igual que otros seguros de depósito en el mundo, lo que hace el fondo es, una vez recibida la instrucción de la SBC, como les decía, ¿no? La SBC instruye al fondo, le dice, vas a ejecutar cierto dinero, y se elige una empresa del sistema financiero para que se encargue del pago de dichas coberturas. Eso se hace mediante un proceso de licitación. Normalmente viene una entidad financiera que cobra un pequeño porcentaje o una comisión por hacer este trabajo y hace, digamos, el papel de agente operativo que reparte el dinero a distintas personas. ¿Ok? Y nada, creo que estamos con el tiempo. Sí, muchachos, estamos con el tiempo. Continuamos en la siguiente clase. No sé si hasta el momento ahí tengan alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Jackie Melissa, te escucho. Profesor, de antes hablaba que ya los bancos no utilizan chequeras, que todo es mediante digital. ¿Y por qué el Banco de la Nación solicita el retiro de efectivo mediante chequera? Mira, a ver cómo te explico. Es un tema de gestión, Jackie. Ya, es un tema de gestión. El Banco de la Nación tiene a todas luces el monopolio de las operaciones con el Estado. Si tú quieres sacar tu DNI, Banco de la Nación. Si tú quieres pagar pensión de alimentos, Banco de la Nación. Si tú quieres pagar por un juicio, Banco de la Nación. Si tú quieres pagar un remate judicial con alguna empresa municipal, Banco de la Nación. Entonces es un monopolio, ¿ya? De operaciones que se realizan con el Estado. De hecho, es el ente recibidor, pagador de la entidad estatal. Por lo tanto, tiene un montón de operaciones y tiene un montón de oficinas. Pero hay un problema de gestión. Los últimos gobiernos no se han encargado de tener gestiones tan eficientes para que el Banco de la Nación sea un banco top. Por ejemplo, si tú pierdes tu DNI, muchas veces tienes que ir, mejor dicho, si tú pierdes tu tarjeta del Banco de la Nación, tienes que hacer una colaza desde la madrugada para sacar un duplicado en el Banco de la Nación. Y eso es parte de la gestión. Solamente tienes que poner gente que sepa mucho de banca comercial en el Banco de la Nación y solucionaste el problema, pero los gobiernos no lo quieren hacer. Y nuevamente, es un tema de gestión. Si yo fuese político, lo primero que haría, en vez de estar prometiendo estatizar empresas, hacer subir el tipo de cambio hacia la alza, yo de verdad, una de las primeras medidas que tomaría de ser político, cosa que espero nunca hacer, es reformar el Banco de la Nación para generarle cierto bienestar a la gente. O sea, es tan sencillo hacer una reforma en el Banco de la Nación, yo creo que te demoraría 3 o 4 meses y le permites a muchos pensionistas no hacer colas. Le permites hacer a mucha gente trámites de manera muy rápida sin necesidad de perder tanto el tiempo. Tú podrías mejorarle la vida a la gente solamente permitiéndole hacer sus operaciones en cuestión de minutos en lugar de que vayan a hacer colas toda una mañana. Eso es totalmente improductivo. Pero no es un tema de prohibiciones ni de regulación, ya es un tema de gestión. El problema es que el Banco de la Nación está principalmente relacionado con políticos. Y bueno, los políticos tienen otros intereses. Ese es el tema, Jackie. No sé si tú compartes mi opinión o tal vez tienes otro view. No, sí, justamente
Sí, solicitan que se saque las chequeras para que tú puedas sacar tu efectivo. De lo contrario, no podía sacar el efectivo. No puedes sacar. Sí, sí, Muchas gracias. buenísimo. A ti, Jackie, por la pregunta. Listo. ¿Alguna otra consulta? Si no, terminaríamos con eso la clase de hoy. Cualquier consulta, por correo, por favor. Si no hay alguna consulta, vamos a dejar ahí la grabación. Sí, Yanela, la escucho. ¿Yanela? ¿Yanela, alguna consulta? Profesor, buenas noches. Creo que ¿Me sí. escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho, dime. ¿Cómo está? Disculpe, profesor, de antes me conecté un poquito tarde, entonces no le entendí con respecto a la conformación de grupos. Bueno, acabo de enterarme Ya. cuando yo vi los mensajes por el WhatsApp, mandaban grupos. Nosotros hemos avanzado ya el trabajo grupal con mi anterior grupo que hemos hecho el PA1. No sé cómo podríamos hacer. Sí, era lo mismo que le comentaba a tus compañeros. En esta ocasión voy a ver la habilidad que tienen para relacionarse con los otros colegas, ¿no? No solamente, por esta vez, voy a ver o sea, digamos, cómo hacen para poder organizarse con los otros colegas que no conocen y finalmente entregan el trabajo, ¿no? Entiendo que han avanzado muy rápido. Esta vez los felicito. Han hecho, incluso hay una que otra colega que ya terminamos su trabajo, ya están para presentar la carátula. Pero esta vez voy a evaluar el tema del trabajo, el tema de cómo se integran con personas que no conocen y el tema del uso de las plataformas digitales que la universidad pone a nuestra disposición, ¿no? Ya les puse el grupo y también tienen el espacio necesario dentro de su aula virtual para que se comuniquen con su grupo mediante el foro. Saquen sus números de teléfonos por ese medio, coordinen por ese medio, y el conocimiento que usted tiene del trabajo que ya ha estado realizando de manera precedente, pues expóngalo con sus compañeros de manera rápida y generen su nuevo producto académico. Esa es, digamos, la evaluación, el criterio de evaluación que estoy teniendo ahora para el producto académico número 2. ¿Ya? Y nuevamente, le vuelvo a repetir, ya tienen los grupos creados y ya tienen el tema del espacio para comunicarse con los grupos. Ok, profesor, muchas gracias. Eso sería. Ya. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un buen inicio de semana. Y nada, cuídense, bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches con todos.